como las otras veces vos en cada episodio me tirabas como más países, más temas, más nombres, etc., hablaremos hoy entonces de uno de los países que para mí es una de las grandes incógnitas de este mundo, así que voy a ver si me podés ayudar a echar un poco de luz, que es Corea del Norte. Entonces la primera pregunta ¿es importante saber de Corea del Norte o es un país que no nos debería importar o preocupar? Arrancamos bien. ¿Viste? Una Putin, pregunta Corea fácil. del Norte, venimos bárbaro. Sí, nos debe importar Corea del Norte porque Corea del Norte es una incógnita en sí misma. Y además Corea del Norte es ese actor internacional extraño, pero siempre está. Vos pensá que es un régimen que mezcla el comunismo. De hecho, surge de una revolución que una revolución socialista, la Unión Soviética, Corea del Norte, una guerra, que bueno, eso después lo vemos. Pero básicamente mezcla eso con una tradición de una autocracia hereditaria, o sea, una monarquía hereditaria oriental, porque de hecho es un sistema socialista comunista gobernado por una familia, los Kim. El primero, Kim Il-sung, el segundo, el hijo del anterior, o sea, abuelo Kim Il-sung, papá Kim Jong-il y actualmente Kim Jong-un. O sea que va a estar bueno lo que tenemos para conversar. Y la hermanita que está empezando ahora, que es Kim Il algo, no me acuerdo. Perfecto. Ahora lo chequeamos ahora en el transcurso del programa. Kim Yo-jong. Ahí va. El Mundo de Cabeza es un espacio en el que conversando intentamos comprender, sondear algunos de los conflictos, personajes, dinámicas que tienen lugar hoy por hoy en nuestro mundo. Así que si te interesa este tipo de contenidos, dale like a este video, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y si querés también podés dejarnos algún comentario que seguramente nos va a sumar muchísimo. Entonces, ¿de dónde sale Corea del Norte? ¿Desde cuándo existe como país Corea del Norte? Corea del Norte existe como país desde la Segunda Guerra Mundial. Ok. Corea, la península de Corea. Sí. Ahí pegadito al sur de China, enfrente de Japón. Bien. De hecho, fue parte del Imperio japonés hasta 1945. Ajá. Toda la península. Toda la península. Ok. La división en el paralelo 38, que ahí sí lo vamos a ver en un mapa, se da en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la guerra, Estados Unidos termina derrotando a Japón, y se establece, como en Alemania, en Italia, una política de ocupación. Es decir, se divide el territorio. Okay. El norte queda bajo la órbita de la Unión Soviética, bajo la ocupación de la Unión Soviética, y el sur queda bajo la ocupación de Estados Unidos. O sea, parecido a lo que pasó con Alemania. Claro. En Corea. Exacto. Japón lo pierde al perder, digamos, la Segunda Guerra. Exacto. Pierde ese territorio. ¿Pierde algún otro territorio Japón en esa movida? Pierde todo su imperio. Ok. Sí, vos pensás que el imperio japonés tenía prácticamente gran cantidad de las islas del Pacífico. Bien. Perdió gran parte de ellas. Ok. Y entonces, en esa lógica, el norte queda para la Unión Soviética y el sur queda como independiente o queda como... No, queda bajo la ocupación norteamericana. Bajo la ocupación norteamericana. ¿Sí? Durante un tiempo, todos los países, Alemania, Italia, quedan bajo ocupación militar. Okay. Lo mismo todo Japón y los territorios japoneses. Bien. Entonces, ahí empieza la división. En la década del 50, entre los fines de los 40, principios de los 50, la Unión Soviética empieza a generar un régimen comunista en Corea del Norte. Mientras tanto, en el sur se va generando un régimen capitalista. Y ahí empieza el enfrentamiento, que fue la Guerra de Corea, donde Corea del Norte invade Corea del Sur, Estados Unidos apoya a Corea del Sur, Rusia apoya a Corea del Norte, y ahí se produce la Guerra de Corea, que es una guerra que dura 3 años, en donde Estados Unidos va a luchar contra Corea del Norte.
Corea del Sur contra Corea Corea del del Norte con el apoyo O de sea, ambas. Corea del Sur ya había empezado a configurarse como un estado independiente. Claro. Es que Estados Unidos ya retirándose Exacto. del territorio, y ahí Corea del Norte avanza o invade, digamos, lo que sería Corea del Sur. Claro. La división esta en el paralelo 38 siempre fue igual, siempre estuvo ahí desde que termina la Segunda Guerra. Estuvo ahí, en la guerra de Corea se fue moviendo, porque Ok. obviamente hubo avances y retrocesos. Finalmente la guerra llega a un punto muerto y se firma en el 53 un armisticio y se establece un cese al fuego, se establece una zona desmilitarizada, es decir, una franja alrededor del paralelo 38 Que me dijiste que no está tan desmilitarizada como dicen, como su nombre indica. La zona desmilitarizada es una de las zonas militarizadas más importantes del mundo. Ok. Es decir, está prácticamente... Para que a nadie se le ocurra moverse un dedo más. No, Bien. de hecho prácticamente está más de la mitad del ejército norcoreano y más de la mitad del ejército surcoreano ahí. Porque técnicamente es una guerra que todavía sigue estando. ¿Por qué? Porque lo que hay es un armisticio. Es decir, frenamos acá. Bien. No hay más hostilidades, no nos agarramos a tiro, pero la guerra no tiene tratado de paz. Ujú. De hecho, hay conversaciones, hay épocas de mayor apertura, poca, apenas, y de de mucho aislamiento de Corea del Norte. Hay momentos de escalada, momentos de mayor tranquilidad, pero básicamente la guerra sigue. Bien. ¿Sí? Si bien obviamente no hay batalla ni Sí, nada, sí. porque está Pero vigente un armisticio. En los papeles nadie dijo, ya está, se terminó, digamos. Claro. Todo lo contrario. Exacto. Bien. Che, y la zona esta, la península de Corea, el interés que tiene que ver con un acceso al continente, tiene que ver con que es una zona de determinados recursos, que hay ahí. Sí, tiene que ver un poco también ahí con alguna cuestión, más que nada del flujo de recursos, de rutas oceánicas. Okay. Pero Corea del Norte es uno de los últimos relictos de la Guerra Fría. De hecho, es el único estado que se reivindica comunista, socialista, con todo lo que ello implica. Entonces es como el último relicto de la Guerra Fría. Y también ahí es toda una cuestión de, si bien hacen mucho hincapié en su poder militar, hay muchas dudas acerca de si el poder militar norcoreano es tan creíble como parece. Eso no se sabe, porque en realidad no se sabe mucho. Entonces, pero es un actor regional que siempre hay que tenerlo en cuenta. Ok. Por si acaso. Exacto. Bien. ¿Sí? Ahora, una cuestión de color. El otro día cuando estábamos charlando así, los Kim, es decir, esta dinastía de que básicamente son abuelo, hijo, nieto, y ahora está apareciendo la hermanita, la hermana. Porque el que está ahora no tiene descendencia todavía. Sí, pero son ya, muy chicos. sí, creo que tiene 8, 10 años. Ok. Que ya es una nena y ya la han llevado a desfiles militares, ya es generalísima de no sé qué. Pero bueno, ahí hay una cuestión, digamos, dinástica. Pero la familia Kim Jong-un, por ejemplo, que es el actual líder norcoreano, se educó en Suiza. Es decir, si bien tiene una postura bastante cerrada a Occidente, el padre lo envía a que se eduque en Suiza y se educa con parte de la élite europea. Entonces, Norcorea tiene esa cosa medio, digamos, sui generis o muy extraña, que a veces a nosotros con una mentalidad occidental se nos escapan algunas cuestiones, porque además mezcla mucho temas vinculados al liderazgo político como líder político en tanto de práctica, pero también estos líderes tienen hasta, digamos, como cuestiones sagradas. De hecho, la historia oficial cuenta de que el líder de la revolución, el primero, el abuelo de Kim, que Kim es el apellido, no son los nombres, lo es al deduje. revés, Kim Il-sung,
nació en circunstancias donde hubo señales en el cielo y tenía como ciertas tendencias sobrenaturales. Y ahí es donde entronca con toda esta vieja tradición de las monarquías absolutas, autocráticas en Lejano Oriente. O sea, este abuelo fue el líder durante la guerra de Corea. Claro. Ok. Sí. Después sucedió el hijo. Bien. Y ahora. Y de ahí. En el 2012. Bien, entonces es una especie de semidios que está ahí puesto para dirigir un país comunista. Sería una cosa así. Exacto. Además, por ejemplo, hay varios documentales que han hecho desde diferentes televisoras españolas han hecho, muestran cómo es un viaje a Corea. Y lo primero que tenés que hacer es, ni bien llegás, bueno, obviamente te alojan en un hotel determinado, te acompaña gente del gobierno, lo primero que tenés que hacer es ir a llevarle flores, una ofrenda floral y mostrar el respeto a una estatua gigantesca de Kim Il-sung, okay, a la que no le podés dar la espalda. Ah, bien. Siempre mirándola de frente. Siempre mirándola si alguno va a Norcorea y entra, siempre de frente a Kim Il-sung. También, ahí como decíamos en el caso de Putin, también ahí Kim se quiere mostrar él mismo como un líder militarista fuerte, despiadado. Hay cosas que luego se chequearon que eran exageraciones. Uh-huh. Purgas hay claramente, violaciones a los derechos humanos claramente. Ahora, no sé, cuando en una de las primeras purgas que hace Kim, surgió que a uno de los tíos lo habían ejecutado tirándoselos a una jauría de perros, que después eso no se terminó comprobando y no se sabe bien. Pero bueno, hay un poco de eso también. Ok, muy Juego de Tronos. Muy Juego de Tronos, claro, bien. Una cosa así. Bien. Y yo he visto primero una referencia de podcast, por si te interesa o si alguno de los que está escuchando, hay un podcast que se llama Guerra 3, que uh-huh, es español, que justamente habla de una periodista que intenta infiltrarse o ingresar a Corea del Norte, y bueno, eso desata todo un lío diplomático y una escalada, etcétera. Está bastante bien, si después querés buscarlo y escucharlo. Muchas gracias. Y después se ve, no sé, me he cruzado en algunas redes estas imágenes satelitales en donde se ve la península de Corea de noche y tenés el sur brutalmente iluminado o muy iluminado, como uno está acostumbrado a ver, no sé, imágenes satelitales de Nueva York o de cualquier capital europea, etcétera, y el norte apagadito, digamos. ¿Se sabe algo de la cuestión de cómo le va a Norcorea en términos de desarrollo, de cómo está la economía, etcétera? A ver, la economía norcoreana hasta los 90 dependió en gran medida de la economía, digamos, de lo que era el bloque soviético y claro, de la China comunista. En el 89 se queda sin... En el 89-90, cuando cae la Unión Soviética, empieza a pasar un periodo bastante complejo económicamente. De hecho, hay una época de gran hambruna, etcétera. Corea tiene cierto nivel de... Corea del Norte, perdón. Sí. Cierto nivel de desarrollo industrial, pero hasta ahí. Uh-huh. Y más que nada está vinculado a las cuestiones armamentísticas. También, a ver, hay que ver hasta qué punto. Pero Norcorea sigue siendo un país eminentemente rural. Y toda la estructura social, política y económica está orientada para una guerra. Okay. De hecho, por ejemplo, tienen gigantescas carreteras, o sea, rutas gigantes, donde no hay autos. Para que se pueda desplazar un ejército. Básicamente están más, en vez de estar pensadas para ir de un lugar a otro, están pensadas para que pase una columna de tanques. Claro. Después discutamos si hoy estratégicamente meter una columna de 150 tanques con los drones, ataques satelitales y todo, sirve. Claro. Discutámoslo. Pero básicamente es así. Me suena que hay algo que te resulta como anacrónico de Norcorea, ¿no? Por comentarios que me estás diciendo. Sí. Como si vivieran en otra época, digamos, o si estuvieran viendo al mundo en otro tiempo. Viven como en otra época. Yo no sé si Kim ve el mundo como en otro tiempo. Okay. También hay que ver, y esto no me consta, hay que ver cómo ve el mundo, cómo muestra que ve el mundo y cómo ve el mundo realmente él. Sí, claro.
no nos olvidemos de esto, no deja de haber sido educado en Suiza. También tiene que construir una imagen hacia adentro. ¿Por qué? Porque el basamento de poder de los Kim es el ejército, Claro. son las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, gran parte del presupuesto del Estado se va en las Fuerzas Armadas. De hecho, están acá en YouTube, chusmen, hay varios videos promocionales de Kim al estilo piloto norteamericano con ciertos lentes que ustedes ya saben, que no voy a decir la marca. Va caminando así, sale atrás de un hangar, un gigantesco misil. Claro. A ver, y Mucha también, cosa espectacular. sí. Y además, bueno, sí, hacen pruebas nucleares cada 2x3. Bueno, esa era mi otra pregunta. O sea, ¿qué es potencia nuclear? Es Sí. un hecho. Es un hecho. ¿Qué es potencia nuclear? Es un hecho. Ahora hay que ver tampoco sabemos hasta qué punto ese arsenal nuclear sirve, no sirve, está exagerado, no está exagerado. Es potencia nuclear, Sí. lo cual ya es un montón. Claro. De hecho, nosotros generalmente si yo te digo quiénes son las potencias nucleares, ¿vos qué me vas a decir? Estados Unidos, Sí, algunos de Europa, sí. Inglaterra, Francia, Alemania, Alemania, ujú, Rusia, Rusia, China. China, Japón. bien. No. No, Japón no. Japón no tiene permitido tener Claro. fuerzas armadas, tiene fuerzas de autodefensa. A esas le tenés que sumar Pakistán, Claro. la India y Corea del Norte. Bien. ¿Sí? Generalmente nosotros pensamos potencia nuclear, grandes países centrales y no. Ujú. ¿Sí? Entonces, es una potencia nuclear en una zona caliente, con Ujú. China, Japón, Taiwán. Entonces, ¿hay que tenerlo en cuenta? Sí. ¿Hay que mirarlo? Sí. Aunque después vos me digas Corea del Norte en términos de impacto en la economía mundial o no lo Bien. tiene. Porque también otra de sus políticas de Estado de los 50 hasta hoy es sostener bastante el aislamiento. Corea misma se ha aislado. Por ejemplo, obviamente, olvídate de internet, olvídate de acceso a la comunicación. O sea, todos los medios, todo manejado por el Estado. Y por supuesto, incluso hasta no se permite la entrada de muchas personas. De hecho, son contadas las personas que pueden ir a Corea. Imagino del que con Norte. motivos más que justificados. O sea, tienen que ser motivos que... Sí, obviamente. O tenés que seguir a rajatabla todo lo que te dicen, porque si te encuentran en un lugar no permitido, bueno, puedes terminar preso. Claro. Sí, sí. Che, y no participa de ningún foro internacional, ¿o sí? Que sepamos. No. o sea, es- De los grandes foros internacionales, no. Bien. Y No. sus aliados son los de ahí cerquita. Los hemos nombrado cuando hablamos de Putin. Sí, a de- ver, vuelvo. China, Rusia, pero es una alianza más que nada militar, Ujú. ¿sí? Porque tampoco Corea, obviamente busca aliados internacionales, pero no tiene más que... A ver, la idiosincrasia de Corea es más que nada pensado en lo político-militar. Ok. Económicamente, obviamente, hoy tiene mucho negocio con China, claramente, porque ha tenido que reemplazar la Unión Soviética y obviamente ahí hay una cuestión con China. Ujú. Hubo un acercamiento también, se dieron la mano y todo con Trump, pero no mucho más. Bien. Y la última de un dato que tiraste al principio, que cuando dijiste que era parte, que yo no sabía esto, perdón, del imperio japonés, Sí. antes, hasta ese momento, ¿Japón pretende recuperar algo de esto? No. En este momento de su historia, no. Japón está tranquilo ahí en sus islas. No, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, deja de lado gran parte de lo que fue todo ese legado imperial. Ok. Un día vamos a tener que hablar de Japón, me parece. Pero bueno, Japón hoy es un actor regional importante. ¿Por qué? Porque, bueno, está enfrente de China. Ujú. Y en la zona está empezando a... En esta zona caliente, Japón es un actor fundamental. Bien. Sobre todo, es el pivote de la OTAN y de Occidente. Japón no está en la OTAN, pero es el pivote en esa zona. Claro. Pero bueno, después, obviamente, lo que conversábamos un poco al principio, se sabe poco, no participan en foros internacionales Corea del Norte y también hay denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, hay campos de prisioneros, campos de reeducación, que son campos de concentración, o campos de trabajo forzados, donde claramente no entra ningún organismo Claro. internacional.
Sí, O así sea que todo eso es parte de la gran incógnita que es Corea del Norte para el mundo y para, para los organismos también internacionales. Sí, sí, que prácticamente no se puede hacer inspecciones. Claro, claro. Muy bien. Bueno, Javi, nos has dado luz una vez más respecto de uno de los temas que nos tienen siempre ahí interesados y que nos gusta conversar. ¿Tuviste bien? ¿El mate bien? Todo bárbaro. Che, Aguante. alguna vez vamos a invitar a alguien que sepa en serio, ¿no? ¿Pero no sos vos ese? A mí me dijeron que eras vos. No, a mí me dijeron que un día iba a venir alguien que sabe. Y bueno, podemos intentar también. A ver si alguno quiere sumarse acá a conversar con nosotros. Obviamente, micrófonos hay. Mirá, acá con los chicos de Grama, micrófonos tenemos de sobra, así que... Bueno, vamos vemos. Alguien que sepa, que diga algo como la gente. Bueno, podemos intentarlo. Bien. Mientras tanto, entonces, vamos llegando al final de este nuevo episodio de El Mundo de Cabeza. Y como siempre, la invitación es a que, nada, nos sigan, nos den like, todas esas cosas que hay que hacer hoy en día en las redes para que esto tenga un poco de repercusión. Y si quieren en los comentarios dejarnos sugerencias respecto de temas, de personajes, de invitados. Sí, también, Podemos ¿por qué también, no? total. Después hay que ver el presupuesto y eso, pero bueno, Hay que lo ver el arreglamos. presupuesto, hay que ver la gente si se Si anima a venir con dos a impresentables acá, a claro. salir al lado olvidate. nuestro. Claro, ese es otro tema. Así que bueno, será hasta la próxima y muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias, Javi.